La energía interna, entropía, entalpía y la energía libre de Gibbs. Ajá, ok. Fíjense, potenciales termodinámicos hacen referencia a las funciones de estado por excelencia que se manejan en termodinámica. El compañero dijo 3 de ellas y una, pues no es muy correcta la respuesta. A ver, ¿cuáles son voy a escribir aquí en el pizarroncito, cuáles son las funciones de estado termodinámicas que hemos revisado? Pregunto. Energía interna. Energía interna, muy bien. Energía libre de Gibbs. Ajá. Entalpía, entropía. Ajá. ¿Nada más? No. ¿Cuál más? Energía de Helmont. La energía libre de Helmholtz. Ajá. Entonces, fíjense, voy a escribir ahí aquí en el pizarroncito lo que acaban de comentar. A ver, vamos a ver. Ajá. Funciones de estado que hemos trabajado hasta ahorita, así termodinámicas por excelencia, son la energía interna. ¿Qué cosa es la energía interna? Para recordar, ¿qué es la energía interna? Marta Cassandra, buenos días, ¿andas por ahí? Buenos días, maestra, sí, aquí estoy. Ajá, ¿te acuerdas cómo definimos a la energía interna? Solo es para ir recordando lo que hemos estado construyendo. Si no me recuerdo, la energía interna se trataba de cuando era el calor. A ver, ¿quién se acuerda? La pregunta es para ella, pero igual es para quien la pueda contestar, ¿no? ¿Qué cosa es la energía interna? Fíjense. Lo vimos a principios, ¿no? ¿Qué será? Por marzo, ¿no? Febrero, marzo. Entonces, ese concepto, pues hay que manejarlo hasta que terminemos la carrera. Energía interna. ¿Qué cosa es la energía interna? Es la suma de las energías que posee un cuerpo y que se transforma en energía cinética. Ajá, es la suma de las energías que posee un cuerpo y que al final da como resultado a energía cinética. Eso es la energía interna. Ajá. También revisamos otro concepto que es la entalpía. ¿Qué cosa es la entalpía? A ver, ¿cómo podríamos recordar lo que es el concepto de entalpía? Andrea, buenos días. ¿Andas por ahí? Sí, maestra, buenos días. A ver, ¿te acuerdas, compañera, qué cosa es la entalpía? Sí, es que está pasando el tren, maestra. Permítame tantito. Vámonos a la escuela, muchachos. Oigan, el próximo, o sea, hoy es el último día que nos vemos, ¿no? Porque empiezan las vacaciones. El martes que nos veamos es allá en la escuela, ¿verdad? Ajá. Sí, ok. Bueno, ¿qué cosa es la entalpía? Ya pasó el tren. ¿O sigue pasando? ¿Sí, no se escucha? Sí, te escuchamos. Ok. No sé, el tren no se escucha, te escuchamos a ti. ¿Qué es la entalpía? A ver, Tenoch, buenos días, Tenoch. ¿Qué es la entalpía? Buenos días. Pues es la cantidad de energía absorbida o cedida por un sistema. ¿Así nada más? A presión constante. A presión constante. Ajá. Es la energía que hay en un sistema en condición de presión constante. Ajá. Bueno, definimos también la entropía. ¿Qué cosa es la entropía?
A ver, Ernesto, ¿te acuerdas qué cosa es la entropía? Ernesto, ahí andas. ¿Sí? ¿Qué cosa es la entropía? Esa es la medida del grado de desorden de un sistema. Es la medida del grado de desorden de un sistema. Bueno, revisamos otro concepto que es la energía libre de Gibbs. ¿Qué cosa es la energía libre de Gibbs? Nancy Esmeralda, buenos días. Buenos días, profesora. No me acuerdo, déjenme ver si lo tengo. Ándele, pues. Citlalzóchitl, buenos días. ¿Qué cosa es la energía libre de Gibbs? ¿Será la energía? ¿Será la energía necesaria para crear un sistema? Es la energía, sigue siendo. Es la energía útil para realizar un trabajo. Lo demostramos, lo definimos. Es la energía útil para realizar un trabajo ¿en qué condiciones? ¿Presión o volumen constante? Pregunto. A ver. ¿Presión constante? Presión constante. Y otra función de estado que revisamos, que es concepto termodinámico, es la energía libre de Helmholtz, que se denota con la letra A. Y en este caso, ¿qué cosa es la energía libre de Helmholtz? Vanessa Vargas, buenos días, Vanessa. Paula Vidal, buenos días, Paula. Buenos días. ¿Es la energía útil para realizar un trabajo a volumen constante? Es la energía máxima, o el trabajo máximo para realizar, o es la energía para realizar un trabajo máximo en condición de volumen constante. Esas, digamos que son las funciones de estado primordiales en termodinámica. De todas ellas, hay una con la cual no se puede realizar trabajo. ¿Cuál es? ¿Cuál de esas funciones de estado que están escritas ahí en el pizarroncito no nos sirve para realizar trabajo? Entropía. La entropía. Esta no sirve para realizar trabajo. Las demás, sí. Entonces, ¿por qué estamos comentando esto? Porque el tema es potenciales termodinámicos. Y como ya lo dijo por ahí su compañero, los potenciales termodinámicos son varios de ellos. El término potencial, ¿a qué le suena? O sea, cuando dicen, esta persona tiene mucho potencial, ¿qué significa eso? Tiene muchas capacidades. Que tienen muchas capacidades para realizar un trabajo o muchos trabajos. Por lo tanto, de estas funciones de estado que están escritas del lado izquierdo, ¿cuál no serviría o no la podríamos concebir como un potencial termodinámico? ¿Cuál no la podríamos concebir como un potencial termodinámico? La entropía. La entropía. Entonces, fíjense, esta y esta, expresándolas de una forma adecuada, nos permiten definir un potencial cuando se expresa en función del número de moles que participan o que hay de las sustancias de las que estamos haciendo un análisis. Por ejemplo, en una reacción química, ¿no? En una reacción química podemos tener el componente 1, el componente 2, los reactivos 1, 2, que nos van a dar productos 3 y 4. Entonces, fíjense,
lo que vamos a hacer ahorita es a todas ellas las vamos a expresar en función de potencial y cada una de ellas tiene un nombre particular porque cada una de ellas define energías particulares. Por ejemplo, esta pues es una energía a volumen constante. Esta es una energía a presión constante. Esta de acá es una energía a presión constante y esta de acá es una energía a volumen constante. ¿Sale? Entonces, fíjense, vamos a empezar por E. Por E. Vamos a ver a qué es igual E cuando la expresamos en función de potencial termodinámico. Entonces, vamos a establecer lo que ya conocemos de E a qué es igual por primera ley de la termodinámica. A dq menos dw. dq menos p de b. Esto ya lo hemos definido en otro momento, ¿no? Ya demostramos que dw es igual a p de b. Y esto es como los potenciales termodinámicos, fíjense, estos potenciales están relacionados con el número de moles que hay en el sistema, tenemos que integrar o agregar otro término en esta expresión que relacione ese número de moles que hay en el sistema, y ya lo conocemos, ¿no? Más sumatoria de mu i por dni. Ok. Entonces, fíjense, para un componente determinado, pues podemos establecer lo siguiente. DE es igual dQ por segunda ley. ¿A qué es igual, muchachos? Segunda ley. ¿Cuál es la expresión de la segunda ley? DS es igual a ¿qué? Ya estamos previos a las vacaciones y es lo más difícil que hay, ¿no? Las clases cuando ya están próximas las vacaciones. Pero ustedes hagan de cuenta, muchachos, que no salen de vacaciones, ¿eh? Sigan estudiando, porque saben, no sé qué opinen de estos días, pero creo que estas vacaciones no son muy saludables, porque cuando regresemos, de por sí ahorita no nos acordamos de las cosas, pues cuando regresemos, pues vamos a estar más descontrolados. Ustedes hacen de cuenta que van a estudiar para el examen que viene. Y se ponen a estudiar. A ver, segunda ley de la termodinámica, ds es igual a ¿qué? dq sobre t. dq entre t. Por lo tanto, dq es igual a t ds. Y eso lo vamos a poner aquí. T ds menos p de b más, para un componente determinado, mu por dn y, para un componente. Póngale ahí en su cuaderno, ¿no? Para que ubiquemos por qué quitamos esta sumatoria. Ahorita la vamos a poner bien. Y le ponen ahí en su cuaderno. Para un componente determinado, le ponemos mu por dn. Bueno, entonces fíjense, si yo considero que la entropía del sistema es constante y el volumen es constante, es decir, que estamos en una condición de equilibrio, que no hay variaciones de esos parámetros, esa expresión que escribí, ¿en qué se transforma? ¿A qué sería igual? DE sería igual a ¿qué? A mu de n. A mu de n, porque en condiciones de entropía y volumen constante esto se hace 0 y esto se hace 0 porque no hay variación de entropía
ni de volumen. Ajá. Y entonces, fíjense, esto que acabo de escribir lo puedo poner así. DE entre DN es igual a ¿qué? A un potencial. Eso ya lo conocemos, ¿no? ¿Se acuerdan en qué momento definimos esta relación? Cuando vimos también la definición o encontramos el concepto de potencial químico. Pero en este caso no le voy a decir potencial químico, porque el potencial químico está relacionado con este parámetro. Ajá. Y este potencial, fíjense cómo se llama, potencial isométrico y isoentrópico isocórico. ¿De dónde viene ese término? Pues de considerar que la entropía es constante, isoentrópico, y de considerar que el volumen es constante, isocórico. Ajá. En ese caso, entonces, la relación que hay entre la variación de la energía interna y la variación del número de moles es igual al potencial isoentrópico isocórico. Y le podemos poner, también es válido, ¿no? Ponerle para el componente I. ¿Me explico? Y de otra manera, podríamos también decir que es la energía interna molar. ¿Está bien? Ahí está nuestro primer potencial termodinámico. Ajá. La energía interna molar o es un potencial isoentrópico isocórico. Y bueno, fíjense, de aquí se desprende algo importante que también vamos a escribir. Fíjense, también podemos establecer, lo voy a poner aquí, que DE en condición de número de moles constantes, nada más en esa condición, es igual a TdS menos PdB. Ajá. Cuando N es constante, podemos considerar esto que escribí en negro. ¿Cuál es el segundo potencial termodinámico que vamos a trabajar? ¿No? La energía, la entalpía. Lo voy a poner con otro color. Entonces, fíjense. Vamos a empezar con la base. DH es igual a ¿qué? Por definición, muchachos. ¿A qué es igual DH por definición? A ver, ¿a qué es igual DH por definición? Aishané, buenos días. Es ADE. Ajá, ADE. Más D. Más D. PB. Por definición. Cuando digo por definición, en un momento dado, lo definimos. Ok, compañera Aishane, ya contestó la pregunta Leti, pero ahorita podemos hacerte alguna otra pregunta. Ay, no soy Leti, soy Itzela. Ay, perdón. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Ok. Discúlpenme, compañeras, es que, pues no puedo estar atendiendo muchas cosas a la vez, ¿no? Más, fíjense, como estamos otra vez definiendo potenciales y esos potenciales están en función del número de moles, yo voy a poner sumatoria de
bueno, a ver, vamos a corregir esto. Vamos a ponerlo correcto. De sumatoria de mu i, ni. Ajá. Ok. Entonces, fíjense, vamos a derivar todo y a ver qué sucede, ¿no? DH es igual. DE, ¿a qué es igual? Ya sabemos a qué es igual. ¿A qué es igual DE? A ver, Leticia, ahora sí. ¿A qué es igual DE? Bueno, sería DQ Ajá. menos PDV. Menos PDB. Y luego seguimos derivando todo completo. Ajá. Más PDB más BDP. Ajá, o sea, estoy trabajando con esto. Más, vamos a ponerle, mu por DNI o DN más N de mu. Ajá. Y entonces, fíjense, ya sabemos que por segunda ley podemos establecer que DH es igual a TDS. Ajá. ¿Qué elimino de esta expresión grande que tengo aquí? Elimino esto y elimino esto. Más BP. Ajá. Y vamos a considerar que mi sistema está en equilibrio. Esos potenciales termodinámicos se definen cuando el sistema está en equilibrio. Cuando el sistema está en equilibrio, el potencial químico, mu, la variación de mu es igual a 0. Por lo tanto, esto se hace 0. Y entonces yo voy a tener aquí más mu de n. Ok, entonces fíjense, ahora para definir ese segundo potencial termodinámico, vamos a considerar que la entropía es constante. ¿Y qué otro parámetro es constante? Acá fíjense, en este caso, en la ecuación roja, consideramos que la entropía era constante y el volumen era constante. Acá, para la presión. Ajá, la presión es constante. Y entonces tendría yo DH es igual a mu por dn. Mu por dn. Para el componente I, entonces yo puedo establecer que DH en dni es igual a mu I. ¿Cómo se llama ese potencial que acabamos de encontrar aquí? Porque fíjense, es la relación que hay entre la energía a presión constante con respecto al número de moles del componente I. Y se define otro nuevo potencial. ¿Cómo podríamos llamarle a ese potencial, muchachos? Potencial isoentrópico isobárico. Así es, isoentrópico a ver, lo voy a escribir, a ver si lo puedo escribir completo. Isobárico, ¿no? Isoentrópico isobárico. ¿Cómo podríamos, qué otro nombre le podríamos dar a ese potencial? Potencial entálpico molar. Ajá.
entalpía molar. Ajá. Es la entalpía por mol. Bueno, fíjense. Y podemos precisar lo siguiente también de aquí. Podemos precisar lo siguiente. Fíjense. Si N es constante, entonces podríamos establecer que DH es igual a TDS más BDP. A ver, chicos, ¿qué tienen en común esta ecuación? Esta, miren, esta, que está escrita en negro, y esta otra ecuación que acabo de escribir. Díganme dos cosas que tengan en común. Que se llevan a cabo con moles constantes. Ajá. Para llegar a las dos expresiones se considera que N es constante. Otra que es bien evidente. Que en ambos casos, fíjense que ambos casos, tanto en la energía interna como la entalpía, se están expresando en función de los mismos parámetros, ¿no? Ajá, eso es importante. Cuando digo de los mismos parámetros, estoy considerando temperatura, entropía, presión y volumen. Bueno, ahí lo vamos tomando, ¿no? Lo vamos dejando para que lo tomen en cuenta. ¿Cuál potencial seguiría? De acuerdo a la listita que puse ahí pues aquí en el pizarroncito. ¿Cuál seguiría? La de Gibbs. Ajá, DG. Por definición, ¿qué cosa es DG? A ver. María Fernanda Sánchez, ¿andas por ahí? Buenos días. Sí, profesora, estoy aquí. A ver, hermosa. DG, por definición, es igual a ¿qué? ¿Es un balance qué? Entrópico, entálpico. Ajá. Entálpico, entrópico. Ajá. Es un balance entálpico, entrópico. Como vamos a derivar completa esa expresión que acabo de escribir en morado, vamos a reordenar esta partecita de la expresión y vamos a poner D, T, S. ¿Qué me falta expresar aquí? Como estoy definiendo potenciales, ¿qué me falta expresar? D sumatoria. Ajá. D sumatoria de mu i, n i. Ok, entonces hagamos el ejercicio. DG es igual, ya sabemos que DH es igual a DE. ¿Qué más? ¿A qué es igual DH? DE, ¿a qué más pongo? Más DPB. Más DPB. Menos DTS más D sumatoria de mu i por ni. Y luego continuamos. DG es igual. DE, ¿a qué es igual, muchachos? A DQ menos PDB. Ajá. Es igual a DQ menos PDB y derivamos completito lo que sigue. Más PDB más BDP menos TDS menos SDT
más para un componente podemos establecer que vamos a escribir mu de n más n de mu. Y ahí está completo. Ajá. ¿Qué podemos eliminar de esto que acabo de escribir, de esta expresión muy grande que escribí? ¿Qué podemos eliminar? Eso es bien fácil. Ajá, ¿qué otra cosa podemos eliminar? ¿TDS? No. ¿Con quién? Con DQ. Con DQ, perfecto. Y como el sistema está en equilibrio, ¿qué más podemos eliminar de ahí? NDM. Así es. ¿Sale? Y entonces, fíjense, esa expresión grande que teníamos se reduce a la siguiente. DG es igual a B de P menos S de T más ¿qué? Mu I para un componente I por DNI. Y pónganle ahí, ¿no? Escríbanle, porque luego dicen, ¿y por qué le pone una cosa y luego se la quita y así? Para un componente I, pues le ponemos, lo denotamos. ¿Qué sigue, muchachos? ¿Qué sigue para definir ese potencial que ya conocemos? Porque ya lo definimos en otro momento. ¿Qué sigue? ¿Qué fijo? ¿Qué condiciones constantes vamos a fijar? La entropía y el volumen. Presión y temperatura. Ajá. Presión y temperatura. Porque son las que se modifican. Entonces, fíjense, llegamos a esta expresión pequeña. DG va a ser igual a mu I por DNI. Y entonces podemos expresar que DG en DNI, ¿a qué es igual? A mu I. A mu I. ¿Cómo se llama este potencial, muchachos? ¿Cómo se llama? Isotérmico, isobárico. Así se llama. Isotérmico. Isobárico. Ajá. Y además, ¿cómo se llama? Oigan, ya le hemos dado un nombre en otro momento. ¿Potencial qué? Potencial químico. ¿Se acuerdan? Este es el potencial químico. Esta es otra forma de encontrar la definición de potencial químico. Bueno, vean, muchachos, vean lo que voy a considerar. Lo voy a poner con otro color para que se vea. Si N es constante, DG, ¿a qué va a ser igual? Si solo N es constante, DG, ¿a qué va a ser igual? A V de P menos S de T. Ajá. ¿Y se fijan? Cómo también, entonces, la energía libre de Gibbs se puede expresar en función de volumen, presión, entropía y temperatura. ¿Qué potencial nos falta definir o encontrar? Helmholtz. Ajá, el de la energía libre de Helmholtz, ¿no? Entonces, vamos a partir del concepto de A es igual
¿A qué es igual la energía libre de Helmholtz? ¿Es un balance qué? Energético, entrópico. Ajá, energético, entrópico. ¿Qué me falta adicionar aquí? Lo que corresponde al número de qué? Es por la sumatoria de mu y ni. Ajá, mu y ni. Ajá. Y hacemos lo mismo que hemos estado trabajando con los otros potenciales. Vamos a considerar que dA es igual a dQ menos PdB más TdS menos SDT. Aquí es menos este signo que puse más es menos. Menos, ajá, más mu de n más n de mu. Ajá. Y entonces hacemos lo mismo que hemos estado trabajando, ¿no? Aquí ponemos en el equilibrio esto es igual a 0. ¿Qué más podemos eliminar? dQ con TdS. Con este. Y entonces nos queda que dA es igual a menos PdB menos SDT más mu de n para el componente I. Y fijamos, ahora qué condiciones constantes vamos a fijar. ¿Me dicen, por favor? Volumen y temperatura. Ajá, volumen y temperatura. Y entonces esa expresión se reduce a dA va a ser igual a mu I de ni y finalmente vamos a tener que dA va a ser igual, bueno, dA entre dN va a ser igual a un potencial. ¿Cómo se llama ese potencial? Isocórico, isotérmico. Ajá, potencial, lo escriben, por favor. Isocórico, isotérmico. Ajá. Y en este caso, pues tendríamos también, esta sería la energía libre molar a volumen constante. ¿Sale? Y ahora fíjense, vamos a hacer la operación que hemos hecho. Si N es constante, dA ¿a qué va a ser igual? Menos PdB menos SDT. Ajá. Ajá. Entonces, fíjense, haciendo ese análisis, ¿sí? Cuando los sistemas están en equilibrio y el número de moles es constante,
podemos expresar cualquiera de esos potenciales termodinámicos en las mismas funciones. Ajá. Con respecto a la presión, volumen, entropía y temperatura. Y anoten ahí en su cuaderno, por favor. Las variables presión y volumen, pregunto, ¿con quién estarán relacionadas? ¿Con el calor o con el trabajo? ¿Trabajo? Con el trabajo. Están relacionadas con el trabajo. Y las variables o parámetros S y temperatura, o entropía y temperatura, ¿con quién están relacionados? Energía. ¿Con el calor o con el trabajo? Calor, perdón. Con el calor. Ajá. Entonces, este trabajo que acabamos de hacer, con él podemos observar con claridad que cualquiera de esos 4 potenciales termodinámicos están relacionados con el calor y con el trabajo. Y que todos ellos, los 4, se pueden expresar en función de el calor y el trabajo, los 4. Sí, quizás el primer potencial termodinámico, que es la energía interna, nos queda muy claro, ¿no? Que se relaciona con el calor y el trabajo. Esa es la primera ley de la termodinámica. Pero los otros potenciales termodinámicos es un poco más complicado observar esa relación. Sin embargo, también existe esa relación. Aquí está, ¿no? En la ecuación que está escrita con rojo. Está relacionando calor, calor, parámetros relacionados con el calor y el trabajo. La energía libre de Gibbs también, ¿no? Está relacionado con parámetros que involucran, en este caso, al trabajo y al calor. Y la energía libre de Helmholtz está también relacionada con parámetros que involucran al trabajo y al calor. Ajá. Bueno, ¿vamos bien? Esto que está aquí, pues es lo que hemos estado construyendo. Aquí está un resumen de lo que les acabamos de hacer, ¿no? Aquí está, fíjense, recordemos que DE es igual a esto. No es necesario que lo copien porque ahí lo tienen, ¿eh? DE es igual a esto, DH es igual a esto, DG es igual a esto, DA es igual a esto. Y que cuando los expresamos en función de potenciales termodinámicos, todos ellos se pueden expresar en función de PV y TS, que relacionan a parámetros al trabajo y al calor. Ajá, ok. Bueno, fíjense. Entonces, se puede construir un diagramita, que es el que tengo aquí. Si ponemos presión, ese sí, si quieren escríbanlo. Presión, volumen, entropía y temperatura. Vean, la relación volumen, entropía, la relación volumen, entropía, variación de entropía, nos va a hablar de la energía interna. La relación de la variación presión, entropía, la variación de presión, entropía, nos da como resultado la entalpía.
Observen lo que estoy diciendo y ahorita lo copian. Yo les voy a dar tiempo para que lo copien, pero sí quiero que lo vean, que vean lo que estoy marcando para que sepan qué es lo que estamos analizando. Fíjense, la relación presión, temperatura, variación de presión con respecto a variación de temperatura, va a dar como resultado la energía libre de Gibbs. Y la última, la relación variación de volumen con respecto a variación de temperatura, variación de volumen con respecto a variación de temperatura, nos va a dar la energía libre de Helmholtz. Estos parámetros que están aquí, copien, por favor, la tablita esa, cópienla, para que escriban ahí en su cuaderno lo que les voy a decir. Cópienlo, por favor. Lo que está del lado izquierdo, la tabla del lado izquierdo, pues si quieren también cópienla, no tomen captura de pantalla, cópienlo. Para que tengan completa la comparación y vean, creo que es más fácil que ustedes puedan identificar cómo se construye esta tablita teniendo la información ahí resumida del lado izquierdo. Entonces, fíjense. A ver, ¿ya puedo seguir o me espero un minutito? Un minutito tantito. Ajá. Muy bien. Entonces, fíjense, estos parámetros que encerré en esta bolita amarilla se pueden ir modificando y nos van a dar una función determinada. Ajá. Bueno, a estas se les conoce como variables naturales. Variables naturales. Ajá. Es decir, esas variables que se pueden ir modificando y nos dan funciones determinadas, se llaman variables naturales.
y esas funciones determinadas que se obtienen dependiendo de cómo se modifican las variables naturales se les llama, ahorita les voy a escribir ahí cómo se les llama a estas, se les conoce como funciones características. Funciones características. Entonces, nada más para concretar este punto, ¿no? Fíjense, cuando varía la entropía y el volumen, pues yo me fijo volumen y entropía. Esas variables, esas variaciones me van a permitir encontrar esta función característica. Ajá. Si se modifica la entropía y la presión, me fijo. Presión, entropía. Y voy a obtener la entalpía. Si se modifica presión y temperatura, pues yo me fijo aquí. Presión y temperatura. Y entonces se define la energía libre de Gibbs. Si se modifica el volumen y la temperatura, y me voy aquí a la tablita esta, volumen y temperatura, yo voy a definir a la energía libre de Helmholtz. ¿Sale? Entonces, para resumir, ¿cuántos potenciales termodinámicos podemos definir? ¿Cuántos son? 4. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos potenciales termodinámicos? Primero, ¿cómo se llama el primero? Díganme. Energía interna. No. ¿No se llama así? Energía interna molar. Es la energía interna molar. Ajá. O bien, ¿qué otro nombre recibe? Potencial isoentrópico isocórico. Potencial isoentrópico isocórico. Ajá, si se mantienen constantes la entropía y el volumen, entonces se llama potencial isoentrópico isocórico. ¿Cuál es el segundo potencial que definimos? ¿Potencial qué? ¿El segundo? Isoentrópico isobárico. Isobárico. Ajá. ¿Cuál es el tercero? El potencial químico, que ese ya lo definimos desde hace algunas clases. Y el último es un potencial isocórico, isotérmico. ¿Por qué son importantes? Porque esos parámetros, muchachos, nos indican si un proceso está en equilibrio o no. O sea, esto que estamos platicando, para hablar de potenciales, debemos considerar que el sistema está en equilibrio. ¿Cuándo podemos poner en términos de los mismos parámetros este y este? Cuando consideramos que el número de moles es constante. Ajá. Podemos llegar a estas expresiones que están aquí. La temperatura y la entropía están asociadas ¿a qué función de trayectoria? La temperatura, y vuelvo a preguntar, ¿la temperatura y la entropía están asociadas a qué función de trayectoria? Al calor. Al calor. ¿La presión y el volumen están asociadas a qué función de trayectoria? Al trabajo. Al trabajo. Esto que estamos haciendo ahorita, muchachos, demuestra que hay una relación entre todas esas funciones de estado que
se definen en termodinámica. ¿Quedó? Hasta aquí viene el examen, muchachos. Entonces, repasen, tienen tiempo para analizar esto que hemos estado comentando, que hemos estado trabajando. Vamos a seguir haciendo problemitas y bueno, pues vamos a seguir avanzando en el programa. El examen creo que es en la primera semana de mayo, ¿verdad? Sí, y la exposición de sus carteles también es en la primera semana. Entonces, tenemos tiempo bien para hacer las actividades que nos faltan realizar. ¿Algún comentario? Yo tengo una duda, profesora. Dijo que las funciones características, o sea, esas son variables que no se modifican o sí se pueden modificar. Son parámetros fijos, ¿no? Mira, cuando tú modificas o varías alguno de estos parámetros, depende de cómo los modifiques, vas a tener esto o esto. A estas entonces se les llama, esas que encerré en un circulito azul, se les llama funciones características porque su valor es único, ¿no? Y en el caso de las variables naturales, pues depende de cómo cambien ellas, tú vas a tener este o este. ¿Algún otro comentario? Sí. Bueno, pues vamos a hacer un problemita. Por favor, repasen, muchachos. Es bien importante que repasen. A ver, anoten, por favor. Anoten. No, espérenme, no vayan, espérenme, porque esto está... Y en este caso, fíjense, vamos a considerar la temperatura estándar de 350 grados centígrados.
Sí, tomen nota de lo que les dije, ¿no? En este caso, la temperatura estándar es de 350 grados centígrados. ¿Qué tienen que hacerle a las temperaturas, compañeros? Convertirlas a Kelvin. Ajá, entonces fíjense, vamos a poner, ¿no? Kp igual a 50. ¿Cuánto es su temperatura en Kelvin? $721.15. Y Kp de 66.9, su temperatura en Kelvin, ¿cuánto va a ser? 623.15 Kelvin. Ok. Entonces, determinen el delta H0, por favor. Laura Itzel, buenos días o tardes, ya son. Buenos días, maestra. Marta Cassandra, buenos días. Buenos días, profesora. Sergio Adrián, buenas tardes, son ya. Lisbeth Jacqueline, buenas tardes. Saraí Rebeca, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Andrea Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Noé Humberto, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Tenoch Acatzin, buenas tardes. Buenas tardes. Mercury Javier, buenas tardes. Juan Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ernesto, buenas tardes. Buenas tardes. Francisco Mijangos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sara Mari Raquel, buenas tardes. Buenas tardes. Nancy Esmeralda, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Alessandra Denise, buenas tardes. Aurea Alicia, buenas tardes. Buenas tardes. Aishane, buenas tardes. Buenas tardes. Titlalzóchitl, buenas tardes. Buenas tardes. Fabián, buenas tardes. Buenas tardes. Marco Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes, profesora. María Fernanda Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Eduardo Samuel, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Ya tenemos el resultado, Eduardo? En eso estoy, profesora. Ándele, ándele. María Fernanda Santiago, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Resultado, compañera? Aún no lo termino. Ándele. María Fernanda Estrafón, buenas tardes. ¿Resultado, compañerita? Ándele, pues. Itzel Areli, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Resultado, compañera? A mí me salió menos 2653.05. Ajá, muy bien. ¿Qué unidades son, hermosa? ¿2000 qué? 653.05. Unidades. Sobre mol. Así es. Calorías sobre mol. Les tiene que dar un resultado muy, muy parecido a ese que nos dio su compañera, ¿eh? Leticia Torres, buenas tardes. Vanessa Vargas, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Hermosa, ¿qué significa el signo negativo? Ajá, abusada, Leti. ¿Qué significa el signo negativo? Es exotérmica la reacción. Que la reacción es exotérmica. Si nos dicen calcula el delta H, ¿qué estamos considerando? Que la reacción está llevándose a cabo a presión o a volumen constante. O el proceso. ¿Sí? Presión constante. A presión constante. Sí, abusados, ¿eh? Paola Vidal, buenas tardes. Buenas tardes. Jennifer Paola, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Jason, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Ok. Profesora. Sí. Buenas tardes. Es que se me estaba yendo el internet y me quedé hasta donde iba mi compañera Itzela y ya de ahí sigo yo, pero ya no. Ándele. Se Ajá. trabó. Sí, sí. Ya le puse asistencia. Pónganse abusadillos, ¿eh? Gracias. Sí. Gracias. Ok. Muy bien. ¿Quedó? Les tiene que dar un resultado muy parecido a ese, jóvenes. Vamos a hacer otro problema. A ver, anoten, por favor. Anoten.
van a calcular Kp a 1000 Kelvin. Ese es el inciso A y el inciso B. Ahora sí, aquí está el delta H0, ¿eh? Es igual y el inciso C ahí está. Fíjense, aquí les están dando el porcentaje de cada compuesto, ¿no? Entonces vamos a trabajar en fracción mol. ¿Qué tienen que hacer para conocer la fracción mol? A ver, fracción mol de hidrógeno, ¿cuánto sería? 0.26. Ajá. Ujú. Dice, en el equilibrio la mezcla contiene 26% mol de hidrógeno. La fracción mol del C2H4, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es? 0.26 también. Ajá. Y la fracción mol del C2H6, ¿cuánto es? Punto 48. Punto 48. Muy bien. ¿Cómo calculo la constante de equilibrio con esos datos? Sería fracción mol de quién? C2H6. Ajá. C2H, ahí, C2H4, aquí lo pongo. Fracción mol, aquí 2 no va. Del C2
H4 multiplicada por ¿quién? Por la fracción mol de hidrógeno diatónico. El hidrógeno, ajá. Entre la fracción mol de ¿quién? Del C2H6. Ajá. Entonces, hagan la operación y me dicen cuánto les da. Esa constante de equilibrio es equivalente a Kp, ¿eh? Da 0.1408. Ajá, 0.1408. Ok. Ahí está el primer inciso. ¿Sale? Les tiene que dar ese resultado. Profesora, ¿Listo, Leticia? El primero sí, profe. Todavía me faltan los demás. Ok, ajá. Sí, estamos con el primero, ¿no? Sí. Ok. Inciso B, muchachos. ¿Cómo determinamos el inciso B? Dice, si delta H0 es de tanto, calcula Kp a 25 grados centígrados. ¿Con qué ecuación vamos a resolver ese problema? Inciso B. Con la de logaritmo natural de la constante de equilibrio es igual al logaritmo natural de la constante de equilibrio 1 más delta H sobre R por 1 entre temperatura 1 menos 1 entre temperatura 2. Ajá. Ok, fíjense, en este caso, vean, nos conviene expresar esta ecuación que nos dijo su compañero de esta manera. Nos conviene más expresarla así, de esta forma, fíjense. Menos el logaritmo natural de Kp1 es igual, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo. Pero, a ver, pregunto, chicos, ¿cuál es la incógnita aquí? Delta H. No, es Kp2. 1. A ver. ¿Quién dijo Kp1? Yo. Ajá. Es Kp1. Esa es la incógnita, porque fíjense, nos están pidiendo calcular Kp a 25 grados centígrados. Esta es la incógnita que hay que resolver. Esta. Tenemos este dato, ya lo acabamos de encontrar. Bueno, tenemos la constante de equilibrio, ¿no? Tenemos la constante de equilibrio. Tendríamos que determinar el logaritmo. Tenemos este dato. ¿Este dato cuánto vale? R, pues ya sabemos que es 1.987 calorías sobre mol Kelvin. T1, ¿cuánto sería? Pregunto. 25 grados, ¿no? Pues sí. T1 sería, ¿cuál es la condición estándar? 1000 Kelvin. No, ahí no dice que 1000 Kelvin sea la condición estándar. 25 grados Celsius. 25 grados Celsius. Entonces, ¿en Kelvin cuánto es? 298. Ajá, ese es T1. T2 es lo que dijeron ahorita. Ahí sí son 1000 Kelvin. Ajá.
tenemos la constante de equilibrio 2, aquí lo voy a poner, K de equilibrio 2 es igual a 0.1408. Y nos piden calcular KP1. Entonces, de esta ecuación grandota que ya me dijeron, ¿a quién vamos a despejar? KP1. A KP1. Pues entonces hay que proceder. Y me dicen cuánto les da KP1. Profesora, ¿puedes subirle tantito a la pantalla, por favor? Sí. ¿Ahí está bien o más? Ahí está bien. Gracias. Ajá, sí. Daría 5.6 por 10 a la menos 20. No. No da 1.94 por 10 a la 18, a la menos 18. Ajá. Así es. Así es. ¿Sale? Entonces, fíjense. Para despejar de aquí logaritmo natural de KP1, fíjense lo que podemos hacer. Hay que hacerlo por partes, ¿no? Menos logaritmo natural de KP1 es igual al delta H0 entre R 1 entre T1 menos 1 entre T2 menos el logaritmo natural de KP2. Ajá. Para quitar este signo negativo, pues vamos a multiplicar todo por menos 1 y nos queda logaritmo natural de KP1 sería igual a menos el delta H entre R, 1 entre T1 menos 1 entre T2 más el logaritmo natural de KP2. Ajá. Entonces, sustituyan los números correspondientes y me dicen cuánto les da el logaritmo natural de KP1. Bueno, el compañero ya terminó ese inciso, pero todavía falta un inciso más. Tenoch, fuiste tú, ¿verdad? El que me diste el resultado. Sí. Ajá, a ver, síguele. Nos falta el inciso C, que ya es muy sencillo. ¿Me vuelves a dar el resultado de KP1, por favor, Tenoch? Sí, es 1.94 por 10
a la menos 18. Ajá. Entonces, fíjense, la base puede cambiar un poco. El exponente debe ser el mismo, ¿eh? Marco Daniel, ¿ya tienes el resultado de KP1? Sí, profesora. Seguro. Sí. Ándele, pues. ¿Cuánto nos da el logaritmo natural de KP1, Marco? ¿Qué pasó, compañero? El logaritmo natural de KP1 Ajá. es de menos 40.783. Ajá, muy bien. Menos 40.78. ¿Está bien así? ¿Sí? Sí, profesora. Órale. Entonces, KP1, pues ya, nada más le sacan el antilogaritmo y les debe dar este resultado que está aquí. Bueno, ¿cómo calculamos el delta G0? ¿Con qué ecuación calculamos el delta G0? Ese cero nos indica algo. ¿Qué temperatura es la que debemos considerar? 298 Kelvin. Ajá, abusados, ¿eh? Entonces, ¿cómo calculamos el delta G0? Menos RT por el logaritmo de la constante de equilibrio. Menos RT, logaritmo natural de la constante de equilibrio, Kp. Entonces, fíjense, pues de una vez, este resultado, ya lo tenemos, es este. Ujú. ¿Cuánto nos da el delta G? Maestra, en este caso, ¿qué constante de equilibrio se usaría? A ver, si son condiciones estándar, y ahí fíjense, 298.15 es la condición estándar, ¿no? ¿Cuál valor usaríamos para Kp? La KP1. Kp1. ¿Sale? Kp1. Sería de 24.159. Ajá. .05. Unidades. Calorías. Calorías. ¿Vale? Entonces, esto sería equivalente a 24.159, ¿qué? Kilocalorías. Kilocalorías. Ajá, entonces, abusados, ¿eh? Abusados, porque fíjense, este problema ilustra bien la condición en la que no nos piden Kp2, sino nos piden Kp1. Y entonces hay que tomar en cuenta eso para hacer los despejes correspondientes y tomar las temperaturas adecuadas, ¿no? ¿Quedó claro, jóvenes? Profesora, a mí me varió nada más un poco. Salió 24.181. No, pues está bien, no pasa nada, ¿no? O sea, ahí no hay ningún problema. Muy bien. Bueno, a ver,
vamos a hacer otro problema muy sencillito. Déjenme, lo encuentro rápido y lo vemos. A ver. Anoten, por favor. Anoten, a ver qué tal, a ver qué tal, a ver cómo andamos. Por favor, anotan. Este problema, pues, puede ser de cualquiera de los temas que hemos estado trabajando, ¿eh? Listo. Dice, el calor molar de combustión del naftaleno con un peso molecular de 128.17 gramos es de 1228.2 kilocalorías sobre mol. Si se queman 0.3 gramos del mismo en un calorímetro y se produce un aumento en la temperatura de 2.05 grados centígrados, determina la capacidad calorífica del calorímetro. ¿Qué tema es este, compañeros? El de calorimetría. Ajá. Calorimetría, entonces, a ver, rápidamente, ubiquen. ¿Con qué ecuación vamos a hacer ese cálculo? C es igual a N por Q sobre delta T.
Capacidad calorífica es igual a ¿qué? Bueno, en este caso es N, o sea, de moles por Q entre delta T. A ver. ¿Cuánto nos da el resultado? ¿1.40 kilocalorías sobre grado? Ajá. Fíjense que es importante que consideremos esto, ¿eh? La capacidad calorífica se da o se expresa en calorías sobre mol. Lo que estás comentando, Pablo, está correcto. Nada más que vamos a expresarlo en calorías. ¿Cuánto sería? 1402.3296 calorías. Ajá. Ajá. A ver. Fíjense, vamos, hay una ecuación que les di por ahí que establece que capacidad calorífica es igual a QR1 más QR2 entre delta T. Pregunto, aquí en el enunciado que les estoy proporcionando, ¿hay algún valor de QR2? No. No. Entonces esa expresión se puede manejar como QR1 entre delta T. Ajá. ¿Cómo determinamos QR1? Pues ahí tenemos los datos, fíjense. Tendríamos 1228.2 kilocalorías. Están dadas en cuántos gramos del naftaleno. En 128.17 gramos. Ajá, en 128.17 gramos. Pero no tienen esos gramos, tienen 0.3 gramos. Ahí dice en el enunciado, ¿no? A ver, entonces, espérate. ¿Me ayudas los dos?
¿De la bodega? ¿Cuánto sería ese resultado? Aquí X, ¿cuánto valdría? 2.87 kilocalorías. Ajá, kilocalorías. ¿Sale? Entonces, ya nada más aplicamos la formulita. Capacidad calorífica es igual a 2.870 calorías. ¿Entre cuánto? ¿Entre cuánto, chicos? 2.05. 2.05. Y eso nos va a dar lo que nos dijo su compañero. 1.400 calorías por grado. ¿Está bien? Maestra, una duda, en este caso no se maneja la temperatura en Kelvin, ¿verdad? Mira, aquí te están indicando que están dándote un aumento en la temperatura. O sea, no te están dando el valor como así directo. Te están dando el delta T. Ajá, si tú calculas el delta T en grados centígrados o en grados Kelvin, te va a dar lo mismo. Por eso no estamos haciendo aquí ninguna conversión, porque te están dando el delta, y el delta es lo mismo en grados Kelvin o en grados centígrados. ¿Quedó? Sí, maestra, gracias. Ajá. A ver, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Voy a salirme de la pantallita. Bueno, a ver, jóvenes. Entonces, nos vamos a ver hasta el de este martes que viene al otro. Por favor, repasen, muchachos. Repasen porque luego regresan todos descontrolados, más de lo que ya andamos, regresamos todavía más descontrolados. Ajá. Y por favor, les encargo que vean lo de los artículos. Y muy en particular, los equipos deben de ser de 3 personas. Una persona no hace un equipo. ¿Sale? Entonces, equipos de 3 personas. Por ahí hay un equipo de 2 personas y una persona que expuso solito la otra vez. Esta vez tienen que ser equipos de 3. No nos vamos a dar, ¿cómo les comento? Esta es una responsabilidad de todos. Entonces, nos organizamos, nos ponemos de acuerdo. Si alguien no hace caso al asunto, pues ya ni modo. Pero ya no vamos a permitir que solamente una persona exponga. Tenemos